Fórmula Tabasco presenta Miércoles de Mesa Redonda. Los temas que interesan a la sociedad tabasqueña con Gabriela Isa e Iliana Pineda. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Hoy es miércoles de Mesa Redonda. Nos escuchan a través del 94.1 de FM, nos pueden ver en presentetv.com, se pueden poner en contacto con nosotros a través del Facebook y del Twitter, nos encuentran en Fórmula Tabasco. En este miércoles, post tercer informe del gobernador Arturo Núñez Jiménez, quisimos hacer un análisis estamos justo a la mitad del periodo de gobierno de Arturo Núñez Jiménez y bueno, vamos a hacer un balance, cómo van las cosas. Están con nosotros acompañándonos analistas, está también el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y de Pesca como representante de la autoridad y así entre todos hacer un análisis muy completo. Gabriela Isa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ile? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes y por supuesto saludar con muchísimo aprecio por sobre todas las cosas a nuestro auditorio que miércoles a miércoles nos sigue. Y bueno, pues vamos entrando en materia, como bien señalas, es la oportunidad de poder analizar desde los diferentes puntos de vista lo que se dijo el pasado domingo con motivo del tercer informe de gobierno de Arturo Núñez Jiménez. Como bien menciona, está Pedro Jiménez León, que además agradecemos que haga un esfuerzo particular porque, bueno, trae dengue, no está haciendo un dengue, pero sí trae dengue y eso te lo agradecemos infinitamente, Pedro. Vamos a tratar de no darte mucha lata. También nos acompañan pues dos colaboradores editorialistas de Diario Presente, Ismael Carballo, que es la primera vez que participa con nosotros, pero participa en Diario Presente, colabora, ahí te leemos todos los viernes, los jueves escribes y el viernes te publicamos. Recientemente publicamos también una entrevista que hiciste en su momento a Manuel Camacho Solís, una estupenda recopilación de datos con motivo de su fallecimiento. Y bueno, pues te sumas a esta casa editorial y te agradecemos que estés con nosotros en la mesa. Encantado, gracias por la invitación. Y bueno, pues de casa, Víctor Manuel Sámano La Bastida, que escribe Escala. Y La Bastida, dijo Pedro Jiménez. Dice Pedro. Víctor Manuel Sámano La Bastida, que incluso estuvo haciendo un ejercicio previo en televisión de Tabasco en la Ruta y bueno, pues hoy hacemos un ejercicio a posteriori. Así es, Fórmula. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, Iliana, buenas tardes, Gabriel, buenas tardes, Pedro, Ismael, y bueno, y al auditorio, y gracias por invitarme. He tenido que venir de muy lejos, pero aquí estamos. Aquí nomás a 15 pasos. Pues vamos, bueno, ¿no? Pues vamos empezando para aprovechar el tiempo y vamos a empezar, Gabriel, ¿qué te parece si por Pedro Jiménez, el titular de Sedafop, para que nos platique? Bueno, pues están a la mitad de este periodo, de este gobierno. ¿Cómo sentiste el informe? Bueno, yo creo que fue un informe muy objetivo. No se puede olvidar las condiciones en que se recibió el Estado, lo dijo el propio gobernador. Sin embargo, a 3 años ya hay logros visibles, palpables, ¿no? En todas las secretarías hay logros. Quizás en algunas ocasiones por el estado social, el ánimo social en que está la gente, por las cosas que le suceden en su cotidianeidad, no alcanzan a revisar y a entender, pero yo daría, por ejemplo, un dato que me parece que es muy importante. Cuando el gobierno de Arturo Núñez recibe la administración, Tabasco era el lugar, creo que número 25, en cuanto a mayor endeudamiento. Es decir, era de los estados, era de los primeros 5, era de los 5 estados que tenía mayor deuda. Hoy estamos en el 10º lugar. Es decir, me parece que eso habla de finanzas sanas, de administración pública eficiente. No ha crecido la deuda. Me queda claro que hay proveedores que estuvieron en la administración pasada y que dejaron ahí algunas deudas en las que habrá que revisar además qué tan válidas eran las facturas y quiénes sí, quiénes no, porque hay una responsabilidad. Los que trabajamos en el servicio público sabemos que solo podemos hacer aquello que la ley nos permite. El ciudadano puede hacer todo aquello que la ley no le prohíba. Entonces estamos sujetos a una serie de reglas de operación, pero yo diría, ese es un dato que me parece de la mayor importancia, que los tabasqueños lo conozcan. Por otro lado, en lo que corresponde a mi área, ¿no?
prácticamente nosotros recibimos un campo que estaba en completa crisis, una moniliasis que en el caso del cacao no dejaba que el cacao siguiera. Sin embargo, cuando nosotros llegamos, revisamos cuánto dinero se había invertido en el cacao y había una cantidad interesante, pero esa cantidad que se destinaba al cacao no se reflejaba ni en incremento de la frontera agrícola, ni en productividad, ni en rendimiento por hectárea. Hoy me parece que en ese sentido hemos avanzado y doy algunos datos. Este año dimos más o menos 1 millón de plantas de material vegetativo de cacao. 1 millón de plantas que más o menos nos vienen dando para alrededor de 500 hectáreas, con una variedad que es resistente a la moniliasis y que es precoz, es decir, que empieza a producir a los 2 años, pero también con una transferencia de tecnología que tiene que ver con lo siguiente. Anteriormente, 1 hectárea de cacao tenía sembradas 600 matas de cacao. Ahora, con el combate a la moniliasis y con estas variedades nuevas, 1 hectárea de cacao puede tener establecidas 1.100 plantas, lo que permite que al estarle dando, al hacer el establecimiento, el mantenimiento y la conservación de la plantación vieja, y cuando empiece a producir la nueva, que empezamos a hacerlo desde el primer año, vamos a tener un rendimiento que va a ir, antes el rendimiento era de 200 y como máximo 300 kilogramos por hectárea. Hoy, en estas más de 2.000 hectáreas que ya tenemos trabajadas en los 3 años, el rendimiento va a ser de entre 600 y 800. Y puede ser que en algunos casos lleguemos a 1 tonelada. El gobernador ha hablado de despetrolizar la economía, lo dijo recientemente. Tú dices que eso se hace desde el primer año, pero ¿qué se está haciendo en lo que viene para la segunda fase del gobierno, lo que ya anunció, para despetrolizar la economía y volver a las virtudes que tiene Tabasco en materia agropecuaria? Claro, lo que el gobernador ha planteado, y con mucha razón, es que hay que desarrollar la agroindustria. Pero para que lleguemos a la fase de la agroindustrialización del campo, obviamente primero tenemos que trabajar para que exista la materia prima. ¿Para qué pones una industria si no tienes la materia prima, no? Entonces, los primeros 3 años lo que hicimos fue trabajar para incrementar la producción de cacao. Este año, por ejemplo, vamos a terminar con una producción de entre 21 y 22.000 toneladas de cacao, cuando las anteriores habían venido siendo de 17.000 toneladas. 5 o 6. Es decir, hay un incremento de la producción, pero no nos quedamos nada más en eso. Como el gobernador planteó y lo mostró en su informe, en la comunidad de Aldama, en Comalcalco, se estableció con el apoyo del INAES y de la Secretaría de Economía, tanto la estatal como la federal, una beneficiadora de cacao, que por cierto, debo decirlo, las innovaciones tecnológicas a las Samoas las hicieron ingenieros de la UJAT, y eso permite que ese cacao que se seca ahí sale con un secado homogéneo, y eso le da mayor calidad y por lo tanto tiene mejor precio en el mercado. Estas personas que están trabajando con este sistema, que son Walter Méndez, que es por el otro lado Vicente Gutiérrez Casé, y por el otro lado Alejandro Campos de Chocolate Volter, los invitamos y los apoyamos para que pudieran estar en la Expo Agroalimentaria de Milán y para que pudieran estar en el Salón de Chocolate en París. Y hoy las buenas noticias que te traen es que bueno, ya tienen comunicación y conversaciones con industriales de Francia, que en los próximos meses esperamos que se anuncie ya la fabricación de un chocolate gourmet, pero desde Tabasco. Claro. Entonces ya no vamos a vender el grano, vamos a vender el producto con un valor agregado. Ahora, allá vamos. Eso es en un solo producto, Pedro, sí, pero hay muchos otros. Sí, claro. Recuperamos uno tradicional y emblemático. Sí, de la entidad, y además estamos peleando, etcétera. Claro. Pero ¿qué hay de los demás productos? Pero yo creo que estamos ya sobre el tiempo de hacer una pausita y podemos regresar a hablar de esto y también para escuchar la opinión de Ismael Carballo y de Víctor Sámano respecto al tercer informe de gobierno. ¿Sale? Con mucho gusto. Hacemos una pausa, volvemos. Miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos.
Un incendio en el parque vehicular de la empresa Transportes Urbanos Integrados de Villahermosa calcinó 47 autobuses que prestaban el servicio público en los corredores Universidad Bicentenario, Méndez y 27 de febrero. Así lo señaló Laires Carrera Pérez, presidente del Consejo de Administración. Este siniestro, que se registró a las 3:30 de la mañana en la cerrada de David Gustavo Gutiérrez, número 23 de la colonia Miguel Hidalgo, donde quedan guardadas las unidades del Transbús, dejó un daño aproximado de 45 millones de pesos. Laires Carrera señaló que hasta el momento se desconoce la causa que originó el incendio, pero en cuanto peritos de la Fiscalía General del Estado concluya su trabajo, acudirá a dichas instancias para interponer la denuncia. Explicó que en el corredor de la avenida Méndez 27 de febrero fueron 31 unidades y corredor Universidad fueron 16 unidades que se incendiaron. Aseveró que los autobuses solo están asegurados para daños a terceros y por el momento el representante de Transmetropolitano, Playas Parrilla y Pomoca están apoyando con 15 unidades para poder atender a cerca de 15,000 usuarios de 35,000 que se mueven a diario en esta ciudad. En relación a este tema y tras garantizar la prestación del servicio en los corredores Méndez y 27 de febrero y en Universidad Bicentenario, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Agustín Silva Vidal, informó que peritos y especialistas de la Fiscalía General del Estado determinarán las causas del siniestro ocurrido esta madrugada en el patio de operaciones de la empresa de transportes urbanos. Para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez. El asesor jurídico del PRD en Tabasco, Roberto Romero del Valle, aseguró que ahora que ya fue renovado el CEN de su partido, se le solicitará de manera formal que intervenga directamente ante el Senado para pedir la remoción de los 2 magistrados en funciones del Tribunal Electoral de Tabasco y del ahora desaforado Jorge Montaño. Abundó en que confía en que si la Cámara Alta da entrada a esta petición, a principios del año que viene el asunto sea resuelto y de esta manera se analicen también si se buscan que además de que dejen el cargo, se proceda de manera legal contra ellos por los diversos errores que han cometido. Dijo que una representación del Sol Azteca viajará a la Ciudad de México para entrevistarse con el nuevo dirigente, Agustín Basabe Benítez, para exponerle tal situación, principalmente acerca de las condiciones políticas en las que el TED anuló la elección de centro, resolutivo que fue echado abajo por la Sala Regional de Jalapa y que seguramente también desestimará la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Señaló que por esta razón corresponde a los partidos políticos obligarlos a dejar el puesto, algo que el Sol Azteca hará a través de su representación jurídica nacional. Para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez. Trabajadores del Instituto Registral del Estado de Tabasco, agremiados al SUTCET, se manifiestan esta mañana en las instalaciones de esta dependencia, pues denuncian el abuso de autoridad que ejerce la titular, María del Rosario Frías Ruiz. Nos someten, coaccionan al personal y limitan cada uno de los derechos que nosotros tenemos consagrados ante las condiciones generales de trabajo. Y bueno, pues lo hacen pues al libre albedrío y basadas en su capricho y orgullo de falso poder que ejercen en contra de la base trabajadora. Además, la dirigencia estatal del SUTCET hizo un llamado a todas las planillas que participaron a sumarse a la nueva dirigencia seccional que encabezará Juan Balcázar Méndez. En rueda de prensa, René Obando Olán, secretario general del SUTCET, dijo que el proceso de elección ya concluyó y es momento de trabajar. Obando Olán descartó que se puedan presentar impugnaciones, dado que durante el proceso la jornada transcurrió en calma. Para Radio Fórmula Tabasco, Eduardo Nizó. A 3 días de haber iniciado la Feria Universitaria del Libro Tabasco, ha sido muy concurrida por estudiantes no solo de la UJAT, sino de otras instituciones de educación media superior y superior. Hoy por la mañana se transmitió desde este espacio cultural un noticiero nacional en el que fue entrevistado el gobernador del estado y el fiscal general. Miles son las obras literarias que se exhiben de las diferentes casas editoriales, tanto académicas como otros tipos de gustos para la lectura. Al corte de este mediodía, se ha contabilizado una afluencia de 2.300 personas que han visitado la FUL Tabasco, ya que además de la zona de la cultura, hay otros recintos donde se desarrollan actividades de este tipo en el marco del 57 aniversario de la UJAT. Con información de Dubiel Arias, para Radio Fórmula Tabasco, Eduardo Nizó.
miércoles de Mesa Redonda. Síganos en Twitter, @Fórmula Tabasco. Continuamos. Ya estamos de regreso en este miércoles de Mesa Redonda, son las 4:16. El tema es un análisis al tercer informe del gobernador Arturo Núñez Jiménez. Antes de irnos a la pausa, estábamos platicando con el licenciado Pedro Jiménez León, secretario de SEDAFOP, y hablábamos con él de la importancia y el gran reto que, de hecho, desde el principio anunció el gobernador del estado, era recuperar la agroindustria en el estado, la naturaleza, la vena de lo que es Tabasco, antes de que nos petrolizáramos, y aprovechar el momento petrolero para poder recuperar precisamente el tema de la agroindustria. Ese es uno de los grandes retos, Pedro, y estabas hablando de cómo ha ido avanzando, sobre todo en el tema del cacao, pero hay otros productos, está el plátano, está la caña de azúcar, sobre el tema de la ganadería, que es un tema muy sensible. En ese sentido, ¿cómo estamos a 3 años? Mira, te voy a decir de manera muy rápida. En el caso del plátano, que es el otro producto que también es importante en Tabasco, porque tenemos una superficie de poco más de 12,000 hectáreas de plátano. Chiapas tiene poco más de 20,000, es el primer productor. Sin embargo, en el 2014 fuimos primer lugar nacional en el valor de la producción del plátano tabasqueño. ¿Por qué ocurrió esto? Porque hicimos un trabajo con los productores de plátano y llevamos en 2,000 hectáreas, hemos metido riego. Y eso permite que la producción esté todo el año. Y por el otro lado, metimos cablerías dentro de los programas de concurrencia. Este hecho de que tengas alrededor de 2,300 hectáreas, para ser precisos, de riego y 2,000 hectáreas de cablería, te permite que en esas hectáreas tengas un rendimiento de 30% más. Es decir, hay un incremento a la productividad. Por eso producimos, o sea, tenemos menos hectáreas, sin embargo, el valor de nuestra producción es mayor. ¿Por qué razón? Porque el grado de exportación y la calidad con que sale el plátano se logra, primero, produciendo más, y por el otro lado, la calidad por el cablevía. Porque no es lo mismo que tú cortes un racimo de plátano, te lo echas al hombro, acuestas y lo llevas hasta este lugar donde cortas las manos y lo metes al agua. Aquí es el cablevía el que lo deposita, entonces se maltrata menos. Y bueno, tuvimos un valor de producción récord de 2,133 millones en 2014. Entonces va el cacao, va el plátano, con la caña de azúcar, por ejemplo. Con la caña de azúcar tuvimos un crecimiento de la frontera agrícola de 6,000 toneladas. 6,000 toneladas. Pero hay otra cosa que me interesa destacar ahí. En azúcar estamos también haciendo innovación tecnológica, en dos sentidos. Hay cepas que obtuvo el INIFAP y el Colegio de Postgraduados y que ya están probadas. Entonces, con algunas asociaciones de productores de caña estamos sembrando 500, con otras 300. En total vamos a tener a lo largo de este año cerca de 2,000 hectáreas de caña con este tipo de cepas, que como estamos metiendo riego también, vamos a pasar de las 50,000 toneladas a 80 o 90,000 toneladas de caña. Casi duplicado. Casi duplicado. Ahí el problema ha sido más que nada el precio del producto, que nosotros no lo manejamos, está fuera. Ahí nosotros presentamos ahora en la Cámara de Diputados una propuesta para que pueda haber fondeo para poner una empresa que pueda producir etanol o biodiesel a partir de la caña. Ese es el otro futuro, ¿no? De la energía. Exactamente. Luego hay otro tema que no me gustaría dejar de tocar, que es el tema de la palma de aceite, donde también estamos teniendo logros importantes. Prácticamente entre lo que se siembra con apoyo del gobierno y lo que siembra la iniciativa privada, hemos tenido un crecimiento de alrededor de 6,000 hectáreas más. Esto nos lleva a que ahora, por ejemplo, la planta extractora de aceite de palma que está en Jalapa, hace 3-4 meses, ustedes pasaban por ahí y veían la hilera de carros con su fruto y no se los recibían. ¿Por qué?
porque había una sobreproducción del fruto de palma y la capacidad instalada de la planta era de 15 toneladas por hora. Yo reconozco aquí que este grupo industrial, que por cierto es de Jalisco, decidió aumentar la capacidad instalada y ahora ya tienen de 30 toneladas por hora. Okay. Ya se restableció. Ya se restableció, pero por otro lado, el grupo Umbal, que desarrolló con plantaciones de palma todo este rancho que era de los Rosique, La Sombra, que son cerca de 2,000 hectáreas entre Macuspana y Jonuta, lo sembraron, nosotros les ayudamos el año pasado, les dimos apoyos para que sembraran 500 hectáreas, lo demás lo pusieron ellos, es este grupo Allen, que son empresarios de Monterrey, y por razones de que no pudieron encontrar un terreno en precio, la tierra alta en Tabasco es mucho más cara, en Chiapas es mucho más barata, entonces compraron un terreno en La Libertad, Chiapas, pero en los límites con el municipio de Emiliano Zapata. Ahí están terminando ya de construir una planta extractora de aceite de palma que de algún modo va a consumir la fruta que se produce también en territorio tabasqueño, aunque la agroindustria no esté aquí. Otra buena noticia es que el grupo Leica de Emiliano Zapata, integrado por 3 productores y 25 pequeños propietarios, iniciaron hace un mes la construcción, bueno, prácticamente el centro de acopio de fruta de palma de aceite ya lo tienen concluido y ya llevan como el 10% de avance de la planta extractora de aceite de palma que va a haber en el poblado de Chablé, en Emiliano Zapata. O sea, ¿tú estás tranquilo que en los próximos 3 años pueda realmente verse un Tabasco ya más consolidado y recuperado en el tema de la agroindustria? Sin duda. ¿Van cumpliéndose las metas? Sin duda. Sí, y ahí están las cifras y no, o sea, yo estoy hablando de las cosas que hemos hecho, pero todo esto que hemos hecho se refleja en la numeralia, en los números. Las cuentas nacionales que el INEGI saca cada 3 meses refleja que en el primer trimestre de este año el sector primario de Tabasco creció 5.8. Inclusive, si se hace una comparación, crecimos más que Chiapas, más que Campeche, más que Yucatán y más que Oaxaca. En el segundo, y con esto termino, en el segundo trimestre crecimos 7.8 también. Entonces ahí vienen los números hacia arriba. Ismael Carballo, tu opinión del tercer informe. Bueno, yo primero que todo destaco el propósito, Bájate un poquito el micrófono. Sí, claro. Eso es, sí. Yo destacaré primero el propósito que se advirtió en el mensaje del gobernador de reivindicación de la política. Creo que es una divisa con la que seguía el gobernador y estuvo cifrado en su mensaje final, sobre todo la reivindicación de la política como el arte de gobernar y el arte renovación de la esperanza, ¿no? Exactamente, lo conectó con eso en función, yo creo que del desencanto que se detecta en la sociedad de manera general, tanto en Tabasco como en general en el país. Entonces eso me parece en primer lugar importante destacar. Y por otro lado, destacar, digamos, la complejidad de Tabasco, de la que se derivan la complejidad también, valga la redundancia, de las tareas que tiene frente a sí el gobernador y su gabinete, como nos lo representa aquí el secretario Jiménez. Porque Tabasco, a pesar de que es un estado con una población relativamente pequeña con relación a otros estados como Estado de México, Veracruz o Jalisco, Nuevo León, es un estado con una densidad política, digámoslo así, tremenda. Eso a mí me llama, yo no soy de aquí, y de inmediato... densidad política, no, bueno, y tremenda. Dos palabras, y tremenda. Tremenda, sí, porque preparando mis notas me di cuenta que hasta valdría la comparación con, eso se me ocurrió, con lo que representó Sonora en la Revolución Mexicana, sobre todo en la fase final, cuando el grupo de Sonora, ¿verdad?, Obregón, de la Huerta y Calles, rematan el proceso revolucionario. En este caso Tabasco, yo creo que podremos decirlo así, ponerlo como tesis sobre la mesa, el papel de Tabasco en la Revolución Democrática, digámoslo así. ¿Por qué? Porque localmente, digamos, esto lo explico de la manera siguiente: se cruzan 3 planos, un plano local, un plano nacional y un plano internacional, por si fuera poco, ¿verdad?, geopolítico. Me estoy refiriendo al petróleo. Sí. Localmente, claro, se considera que entramos en la segunda mitad del gobierno, pero en realidad es, digamos, el primer año de la segunda fase, porque los 6 años del gobierno, el gobernador los dividió en 3 fases: saneamiento de finanzas públicas, 2 años, consolidación, segunda fase, 2 años, desarrollo, tercera fase, ¿no? Entonces, digamos que estamos en el primer año de la segunda fase, de la fase de la consolidación, cuyos detalles nos los ha expuesto el secretario Jiménez. Pero esto, a su vez, este proceso local está también determinado por la complejidad del proceso político, que fue la transición tabasqueña, digámoslo así. Sabemos todos que el PRI fue desplazado del poder
y entró el PRD. Y esto nos conecta con el plano nacional. En el plano nacional, este proceso de transición tabasqueña, digamos que queda incorporado a la dialéctica de la historia de la izquierda mexicana, ¿verdad? Porque yo identifico rápidamente 4 generaciones de izquierda en la historia moderna mexicana. La Revolución Liberal, ¿verdad? Siglo XIX, la Revolución Nacional Popular, digámoslo así, que es la Revolución Mexicana, el cardenismo, la Revolución Socialista, que es la historia del Partido Comunista y toda esa que nunca llegan al poder, y la cuarta generación, que es la Revolución Democrática. Y entonces, en esta cuarta fase es en la que está involucrado el proceso político local tabasqueño, pero que también, digamos, envuelve a la República, al país en general. Y por si fuera poco, este proceso político ha generado 2 grandes movimientos que también no nada más son locales, sino nacionales, que es, esto dicho objetivamente, ¿verdad? Pues el madracismo, ¿verdad? Por un lado, que fue un sismo dentro del régimen del PRI, no nada más local, sino nacional, y el López Obradorismo, que también produjo localmente grandes sacudimientos y también a escala nacional. Tenían que ser chocos. Claro, y siguen repercutiendo. No, y siguen repercutiendo. En 2000 llega López Obrador a la jefatura de gobierno del DF, y en 2002 Madrazo dirige el PRI, y en 2006 los dos fueron candidatos a la presidencia. Y por si fuera poco, el gobernador Núñez también, dentro del Congreso y previo al Congreso, fue presidente del Instituto Electoral. Entonces también estaba en el proceso político general desde otra perspectiva, y en el Congreso Nacional él fue también presidente de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados. Entonces, digamos que la catadura de los actores políticos, incluido el secretario Jiménez, es, digamos, una catadura de nivel nacional, ¿verdad? Por eso me refería a que Tabasco cumple un papel como lo que tuvo Sonora en la Revolución, que produce grandes líderes, ¿verdad? Distintas. Escandalosos por lo pronto. Sí, bueno, grandes liderazgos, ¿no? Grandes políticos, digámoslo así. Esa sería mi primera participación, mi primera impresión. Vamos a hacer una pausa, lo vamos a dejar aquí, son las 4:28 y volvemos rapidísimo para escuchar a Víctor Sámano. Es su primera participación, le toca a usted. Vale. Volvemos, tercer informe de gobierno. Miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. Tabasco vive hoy un momento especialmente complejo y a la vez prometedor en su historia contemporánea, y es que nos encontramos a la mitad del camino de una ruta de cambio que se trazó en conjunto pueblo y gobierno hace 3 años, externó en su tercer informe de gobierno Arturo Núñez Jiménez. Valoro y reconozco por los integrantes de la 61ª legislatura del Congreso local, así como por los 17 ayuntamientos y los presidentes municipales que culminarán su gestión el 31 de diciembre próximo. Sabíamos que los retos que enfrentábamos eran muchos y de gran calado. La pesada herencia de quebranto financiero, desorden administrativo, corrupción y degradación de los valores fundamentales de la ética pública nos urgieron a responder con prontitud, eficacia y transparencia en el ejercicio de gobierno. Recordar de dónde venimos no es un ejercicio ocioso de la memoria, ni coartada justificatoria, sino una advertencia realista acerca de lo que no debe volver a pasar nunca más en nuestro Estado. Lejos de promover el desaliento, la inmovilidad y la complacencia, emprendimos, por amor a Tabasco, un vasto esfuerzo de transformación en todos los órdenes, y en este tercer año de gobierno logramos demostrar que la política democrática, cuando se practica de manera consistente, es capaz de revertir inercias y abrir las puertas al futuro. Y es que dijo que nadie escapa de las circunstancias difíciles que hoy marcan la vida nacional y que Tabasco no escapa a su contexto. Destacó el trabajo que se realiza con miras a superar los grandes desafíos que afectan hoy el perfil de México y que no dejan de incidir en nuestro propio desarrollo. Exhortó a decir un no rotundo a la parálisis y al desencanto, y también a la crítica, que cuando renuncia a los matices se convierte en aliada de la retórica improductiva. Los esfuerzos y los logros de la transición democrática y la modernización institucional a través de reformas de gran alcance, tanto a nivel federal como local,
están a la vista y merecen ser plenamente reconocidos y valorados. Esa es una condición fundamental para neutralizar los efectos adversos de las falacias propias de la demagogia, de la antipolítica. Tenemos claro que si generamos cambios progresivos en las áreas cruciales para la calidad de vida del pueblo tabasqueño, recuperaremos para la política el prestigio que merece y la credibilidad que ha perdido. Y es por eso que le debemos entregar a Tabasco algo que resulta invaluable para todas las sociedades: la renovación de su esperanza. Convocó entonces a los tabasqueños a preservar en esa ruta de los cambios institucionales y de las transformaciones culturales imprescindibles para afianzar las libertades, proteger los derechos humanos, mejorar la convivencia social para aproximarnos a la igualdad de oportunidades como piso básico para el desarrollo. Al informe se dio cita en representación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el titular de la Secretaría de Educación, Aurelio Nuño Mayer, así como su esposa y presidenta del DIF en el estado, Marta Lilia López Aguilera de Núñez. Los gobernadores de Chiapas, Distrito Federal, Puebla, Yucatán, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Campeche, entre otros, así como funcionarios estatales y muchas personalidades del ámbito político, cultural, social y empresarial. Informó para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez. Del 14 al 28 de octubre, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado realizará el procedimiento aleatorio de créditos tradicionales 2015 para la adjudicación de vivienda a los trabajadores al servicio del Estado, en donde se tiene la meta de colocar por lo menos 1,400 créditos, es decir, el doble de lo que fue el año pasado. Y es que en entrevista, el gerente en Tabasco del Fobiste, Cristóbal Álvarez, recordó que antes se realizaba el sorteo para la adjudicación de viviendas para los trabajadores de Miércoles de Mesa Redonda. Síganos en Twitter, @Fórmula Tabasco. Continuamos. Ya estamos de regreso, son las 4:33. Aprovechando que viene el Buen Fin, le comento que en Expo Sala Ogal pueden encontrar las mejores salas, el mejor surtido, el mejor precio y la más alta calidad. Pueden ir a comprobarlo. Están en Avenida Periférico, esquina Prolongación, Avenida México, tan solo a unos metros de Alta Brisa. Aprovechen el Buen Fin comprando la mejor sala para su hogar en Expo Salas Ogal. Análisis del tercer informe de gobierno es la mesa redonda. Invitados: Pedro Jiménez León, titular de Sedafob, Ismael Carballo, colaborador de Diario Presente, y el articulista Víctor Manuel Sámano Labastida. Es el turno de escuchar a Víctor Sámano con su análisis. ¿Qué vio en el tercer informe de gobierno? Sámano. Bien, pues un estilo muy mesurado, aunque para mi gusto y también para lo que yo he percibido entre algunas personas, que hubiesen querido definiciones quizá mucho más claras, porque si estamos hablando de la renovación, de la esperanza, esto es, digamos, hay que reanimar. Al principio hablaba Pedro Jiménez de un ánimo social nacional, no solamente Tabasco, pero bueno, Tabasco tiene su especificidad en este caso, que hay un encono, hay molestia por el problema de la seguridad, el problema del desempleo, la caída de los ingresos, en fin. Y me parece que esta evaluación de mitad de sexenio, o como también decía Ismael, del primer año del segundo tercio que dividió el gobernador, también hay que entender que esta división de tercios no son estancos separados, sino que no se va a esperar o reordenar las finanzas para ponerse a trabajar, ¿no? Es decir, yo entiendo que hay quien tiene que reordenar las finanzas y otros tienen que estar impulsando el desarrollo, en fin, con estas cifras que decías, sobre todo porque también de lo que se hablaba al principio, siendo un gobierno de la alternancia, entonces creo muchas expectativas. Pero al mismo tiempo que crea las expectativas, grupos de interés muy arraigados, pues se quedan fuera del reparto y obviamente pues van a buscar mostrar que el que llegó no sirve. Entonces son varios factores los que se van sumando. Bueno, y yo diría que, por ejemplo, si me preguntan, bueno, a ver, dices que faltó
claridad o que faltó subrayar. ¿Cómo entiende la gente lo que está pasando? Si tú les dices, a ver, en materia petrolera queremos despetrolizar la economía, pero ¿cómo vas a despetrolizarla si estás entregando todas tus expectativas en la reforma energética? Lo que platicábamos, hay que buscar este equilibrio. Sin embargo, por ejemplo, nosotros vemos en el diagnóstico que hacían al inicio del sexenio que la industria extractiva representaba el 50% de la economía, más del 50% de la economía de Tabasco, pero generaba menos del 7% del empleo, ¿no? O sea, ahí vemos la disparidad. Sí, y cómo se descompone la economía, y que además la proveeduría de los locales no rebasaba el 2%, o sea, todo lo que Pemex compraba era prácticamente afuera. Bueno, si tú tienes estos datos y dices, bueno, así estamos y así hemos avanzado, creo que se percibe mucho más claro, como en el caso, por ejemplo, de la transparencia. Cuando inicia este gobierno, Tabasco estaba en el lugar 29 de transparencias, hasta la cola, como mencionaste el caso de la deuda. Ahora está en el lugar 8º, de acuerdo a varios indicadores. No lo que dice el gobierno, sino lo que dice el CIDE, dice A regional, ¿no? Nacionales. Sí. Porque, o sea, tiene que luchar entre lo que está sucediendo y la percepción de lo que está sucediendo, o cómo se comunica lo que está sucediendo. El caso de la deuda estaba en el 5º lugar de los endeudados, pasó al 10º lugar, no está en los primeros endeudados. Por ejemplo, también comentábamos el otro día con el secretario de Obras, el diagnóstico dice, cuando nosotros llegamos, cuando llega este gobierno, el 73% de las carreteras estaba dañado. Luego le pregunto, bueno, y en este momento, ¿cuánto se ha avanzado? Dice, bueno, un 15%. Entonces yo puedo decir así rápidamente que todavía 6 de cada 10 kilómetros están dañados. Bueno, pero ya se avanzó un 15 puntos. ¿Cuál es la meta? ¿No? En el caso de las escuelas, ahí está. ¿Se puede al micrófono? Porque de repente, como está aquí de lado, me acá. En el caso de las escuelas, ¿no? Creo que ahí hay un dato muy claro. Dice el gobernador en su informe, ya le metimos recursos al 20% de las escuelas y ya son escuelas dignas en términos generales, y al final del sexenio pretendemos llegar al 80%. Bueno, entonces tú ya estás marcando ¿a dónde quieren, a dónde estás, dónde empezaste, dónde estás, a dónde quieres llegar. No está inflando. Sí, porque entonces eso también te permite a ti como ciudadano, ¿no? Tener paciencia. Y comparar y decir si están haciendo. Ahora, para terminar, para dejarle hablar a mis compañeros que no han hablado, un tema fundamental de Tabasco al inicio de este gobierno fue la corrupción, ¿no? Sí, fue tema insistente. Bueno, entonces, desgastado. Sí, hay casos que pueden ejemplificar. Se reordena las finanzas, no se endeuda más al Estado, suben en puntaje de transparencia, pero hay una cuestión fundamental que yo creo que hay que decirle a la gente, es que también a nivel nacional los instrumentos de control ya son mucho mayores, y entonces ya se cruzan las informaciones y ya es mucho más difícil que alguien se embolse un peso, lo desvíe, en fin, este tipo de cosas que le pueden dar más confianza a la gente de lo que va a suceder. Y concluyo, yo le decía al secretario de Salud y también al de Seguridad, a ver, sería muy bueno que ustedes nos dieran indicadores nacionales, no lo que ustedes dicen, sino por ejemplo el caso de la plataforma México, la Comisión Nacional de Seguridad Pública. A ver, Tabasco en septiembre se decía que estaba en el primer lugar de robos, de asaltos con violencia. Pero a ver, ¿cómo venía Tabasco en el 2011, en el 2010? En fin. Y en el caso de salud, los indicadores de salud, ¿sí? Porque apenas acaba de salir un informe ayer o antier de una plataforma no gubernamental en donde vemos que la crisis del sector salud es generalizada. ¿Sí? Hay estados en donde el promedio de programación de una operación es un mes, ¿no?
hasta 3 meses. Que pega, ¿no? es una cola del Sí. ISSSTE, de todos. Y entonces, en ese perdernos en lo que pasa en los otros estados y a nivel nacional, híjole, no perdemos de vista un poco o sea, sí a nivel nacional y allá como a nivel nacional está pasando, aquí se justifica un poco. No tanto, sino ¿cómo manejarlo para no caer en eso? O sea, sí tenemos que entender, a ver, qué está pasando, ¿no? Y por qué está pasando y qué estamos haciendo para que aquí no pase. Sí, porque por ejemplo el caso de seguridad es brutal, ¿no? Es decir, en todo el país, después de esta guerra, este error de Calderón de entrar a la guerra del narcotráfico y que después quiso corregir el nombre de que no era guerra, bueno, se empiezan a descabezar algunas organizaciones, pero ¿qué es lo que pasa? Se multiplicaron. Bueno, pero además hay otra cosa, que es lo que le pega al ciudadano común y corriente, que crecen los delitos comunes. Y lo que explicaba el gobernador hace unos días, el caso de Pedro, el caso de la ordeña. De la ordeña es lo ¿no? que cuando ya ahorita, si ustedes ven, ya decayó la información sobre la ordeña, porque decayó la ordeña, pero creció el asalto a mano armada, porque Pemex transporta por otras vías. Oiga, tenemos que hacer una pausa. Pero esos 2,000 que se dedicaban a las ordeñas. Minuto 42, hacemos una pausa y regresamos. Le vamos a poner en pausa a Sámano y regresamos con él. Miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se vistió de gala con la entrega del Premio Nacional Malinali 2015 para la promoción de las artes, los derechos humanos y la diversidad cultural. El evento distinguió a Humberto Veras Godoy, Lilia Aragón, Perla Estrada, Ignacio Cobo González, Kathleen Kennedy Towson, Francisco Marín Moreno y José Narro Robles por su aportación. En presencia del gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez, y la presidenta del Consejo Consultivo del DIF Tabasco, Marta Lilia López Aguilera de Núñez, el rector de la UJAT, José Manuel Piñas Gutiérrez, indicó que los premios son un punto de referencia y en esta ocasión lo recibieron 7 destacados personajes, que al igual que los 27 ilustres galardonados en las anteriores ediciones, se vuelven en portadores del gen UJAT. Apreciar con lo que rendimos este homenaje tiene su origen en uno de los íconos del mestizaje de nuestro continente, un indígena que mostró la capacidad intelectual innata de la mujer americana y afirmó el carácter inquebrantable de nuestras raíces. Una de las primeras conductoras de la idiosincrasia nacional, basada en la alegría, la cultura, el respeto a las tradiciones y el profundo amor a la vida y al trabajo. Al evento también asistió el secretario de la Embajada de Brasil, Pablo Braga Costa Pereira, la delegada estatal de la Cruz Roja, Graciela Trujillo de Cobo, el senador Humberto Mayans Canaval, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Neida Beatriz García Martínez, y los diputados Andrés Cázares Álvarez y Mileide Araceli Quevedo Custodio. En ese contexto, el rector de la UJAT aseveró que el Premio Nacional Malinali simboliza un acto de gratitud y reciprocidad por lo mucho que han dado y seguirán dando los hombres ilustres que fueron galardonados. Desde esta tribuna donde concluye el conocimiento, la pluralidad, el respeto a las ideas, reciban ustedes la más cordial felicitación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. La familia Cuchimán se siente muy orgullosa de recibirlos en su seno, pues a partir de ahora, esa es también su alma mater. Por su parte, el gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez, felicitó a los galardonados por los premios Malinali 2015, así como también aprovechó para resaltar que es importante discernir lo trascendental de lo intrascendental. Enhorabuena por lo que hace en la docencia nuestra universidad, lo que hace por la investigación, lo que hace por la vinculación con otras instituciones de educación superior del país y de otros países, pero también por estos eventos extracurriculares escolares que le dan realce y que también la honran por quienes honran. Enhorabuena, universidad. Adelante a los galardonados de Malinali. Con información de Juan Román Gallegos para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez. La recepción del premio Malinali, que valoro y agradezco ampliamente, va más allá de este evento emotivo porque sintetiza mi gratitud
al maravilloso país en que tuve la fortuna de nacer, crecer y al que amo profundamente. A Tabasco, tierra entrañable y fértil que me adoptó como a muchos más que encontraron en ella un espacio de vida y de trabajo. A mi familia y amigos, que son mi más preciada riqueza, y a los hombres y mujeres de negocios con quien he aprendido a ponderar la grandeza de la historia de México y de Tabasco. De todos ellos, he aprendido que nadie se hace solo y nadie triunfa solo, y que debemos buscar cada vez ser mejores. La vida me ha enseñado una lección: rodearme de gente emprendedora, asumiendo juntos nuestro propio liderazgo como profesionistas, empresarios y amigos, sin temor a cometer errores, sino a superarlos y convertirlos en fuente de crecimiento. Como empresarios, debemos pensar en negocios a largo plazo, generando utilidades y empleos duraderos, siempre con la idea clara de que la inversión importa, pero importa más la reinversión. Los tiempos que vivimos no son una época de cambios, sino un cambio de época. Tenemos el deber de transformar en una era generosa de reflexión y acción colectiva para que la inclusión y la igualdad lleguen a todos. Somos un país que siempre ha salido avante y que conquistará una posición de privilegio en esta nueva era. Una era de generaciones que han visto iniciar el uso masivo del Internet mundial. Miércoles de Mesa Redonda. Síganos en Twitter, @Fórmula Tabasco. Continuamos. Ya estamos de regreso en la recta final de este miércoles de Mesa Redonda, son las 4:48. Antes de irnos a la pausa, interrumpimos en el momento del cúspide de Víctor Sámano. Estaba completamente emocionado tocando el tema de la parte de seguridad y de salud. Víctor, continúa. Sí, entonces yo digo que, y lo que platicábamos aquí fuera del micrófono, me parece que la clave es nuestros sistemas de control del gobierno han fallado, bueno, desde el 82, cuando se crea la Contraloría y se viene la renovación moral de la sociedad y todo esto, se crean Contralorías, se crean organismos, la OSF, en fin, se van, pero todos estos se van descomponiendo. Ahora yo creo que ya tenemos un sistema en que se va entrecruzando la información y me parece que los ciudadanos también, allá ahí es donde entra esto que habla el gobernador de la formación de ciudadanía. Todos los ciudadanos tienen que participar, no solamente esperando los beneficios, sino constatando los beneficios. Y bueno, con eso concluyo. Yo les quiero hacer una pregunta a los tres, nada más. ¿Qué quiso decir Arturo Núñez con renovación de la esperanza, desde su punto de vista? Porque se ha dicho mucho. Que si es un eslogan ya dicho, que si que si es el cambio que tiene que venir en el gabinete, no sé, muchas interpretaciones. ¿Nos puedes decir, Víctor, Ismael? ¿Qué quiso decir Núñez con renovación de la esperanza? Bueno, yo creo que es lo que dije al principio, que se trata de la reivindicación de la política y me imagino que... Reivindicación de la política. Entiendo, claro, me parece eso y además también, digamos, el diagnóstico que se hace de manera general del desencanto que tiene la ciudadanía con la política y con los políticos y también concretamente este proceso de transición democrática, ¿verdad? De cambio de gobierno, de cambio de partido en el poder y que al parecer se generó un primer desencanto. Entonces yo diría que en ese sentido es que está planteando el gobernador la necesidad o la tarea de recuperar la esperanza de la ciudadanía en la política y en el gobierno. Por ahí y para concluir tu participación en esta mesa. Bueno, yo creo que Tabasco tiene una proyección internacional decisiva, que es el tercer plano del que yo hablaba, casi el internacional, dado su potencial petrolero, pero eso es una paradoja porque también lo señaló el gobernador, necesita despetrolizar el proceso económico general tabasqueño para abrir nuevos horizontes o recuperar
digamos, sectores productivos que posibiliten un proceso de organización social distinto del Estado tabasqueño. Entonces yo creo que el reto fundamental está en esa estrategia hacia donde están dirigidos los esfuerzos en política económica del gobierno, y también el fortalecimiento de la seguridad y la igualdad social, que también fue algo que señaló el gobernador, que dijo lo fundamental es lograr un piso de igualdad como base mínima para el desarrollo por venir. Muy bien. Pedro Jiménez. Yo diría que lo que el gobernador quiso decir menciona, y el mensaje que nos manda es que con acciones más efectivas y más eficaces del gobierno, dado que ya pasaron estos tiempos de la superación de la crisis, ¿no?, que ya se concluyó con el primer año, del segundo tercio, ¿no?, con esas acciones los tabasqueños van a ver, digamos, cifradas de nueva cuenta sus esperanzas como respuesta de un gobierno que las va a cumplir. Bien, ¿y algo que desees agregar finalmente? Bueno, yo diría que, porque a la pregunta de Liliana me quedé con los temas de pesca y de ganadería. Ahí solamente diría que en el tema de ganadería seguimos trabajando en el mejoramiento genético, seguimos trabajando en la repoblación del hato ganadero, seguimos trabajando en apoyos a la comercialización. Debo decir que hemos tenido en estos últimos años 12 campeones nacionales de ganadería tabasqueña, porque es muy importante destacar que lo que tenía la crisis era la organización que comercializaba, que se quedó fuera porque el mercado de la carne cambió, ¿no? Antes era en canal, ahora es en pie. Bueno, pero la ganadería de Tabasco está bien en términos generales. En el caso de la pesca, hasta el 2012, la caída de la captura de pesca en Tabasco venía hacia abajo. A partir del 2013 la detuvimos, en el 2014 crecimos y en este 2015 crecimos un 12%, ¿no? Estamos por inaugurar una fileteadora de filetes de tilapia que se va a envasar al Alto Vacío, se está construyendo aquí en Dos Montes, y va a ser para surtir todo ese filete de tilapia al mercado de la Riviera Maya. O sea, también en pesca, también en ganadería, también tenemos... ¿Filete de mojarra? Sí. Pues que y mojarra, de hecho, la tilapia es la de tilapia, la que vino de... Exactamente. Y tenemos ahí un proyecto para hacer 5 plantas extractoras de harina para hacer ensilado del famoso pez diablo. Sí. Y por último quiero tocar el tema forestal. Somos el primer lugar en crecimiento forestal, y ahí está la inversión que hay en Huimanguillo. Está enorme, ¿no? ¿Cómo se llama? El Protic. Bueno. Entonces sí hay buenas noticias en el campo tabasqueño. Son estos datos duros que hemos dado, y yo creo que en los próximos 3 años vamos a seguir dando mejores resultados en la SEDAFOP. Gracias, Pedro. Pedro Jiménez, secretario de SEDAFOP. Víctor Sámano, ¿su mensaje final? Bueno, pues yo creo que el mensaje final es que, como ustedes escucharon, seguramente va a ser necesario que tuviesen un programa para cada área, para ir escarbándole, porque hay áreas que esto que tú cuentas, Pedro, muchas veces no se refleja en la ciudad, ¿no? Va creando otra percepción. Y entonces, tema de comunicación. Sí, y entonces tenemos también, pero también qué es lo que le pega a la gente, ¿no? En su vida cotidiana, la inseguridad, el desempleo, y cuando preguntaban ¿qué es esto de la renovación de la esperanza? Lo que yo decía al principio, un gobierno de alternancia, para llegar crece las expectativas, a la gente no le llega quizá lo que esperaba, otros pierden los privilegios y otros pierden los privilegios que tenían, pero me parece que lo fundamental es que la democracia se refleje en el nivel de vida de la gente. Sí, mientras no se refleje en el nivel de vida de la gente, cuando hablamos de pluralidad, de participación, la gente lo va a ver como algo caótico. Y termino mi participación aquí también con un dato relevante, que a mí me parece relevante. Un gobierno como el de Arturo Núñez se plantea digamos, una perspectiva de izquierda. ¿Qué quiere decir? Combatir la pobreza. Y por lo menos en los datos del Coneval, ¿no?, vemos que Tabasco es uno de los 3 estados que, mientras en el país crecieron en 2 millones los pobres, en Tabasco disminuyeron en un porcentaje quizá... bueno, con que no crezca, ¿no? Como primero es que no crezca, ¿no? Y 20,000, tengo entendido que entre 20,000 y 25,000 personas salieron de la extrema pobreza. Y sabemos lo que eso significa en términos de
en términos humanos, o sea, que es la gente que no tenía 3 comidas, que es la gente que no tenía auxilio para medicinas, en fin, ese tipo de cosas que a veces perdemos la perspectiva también porque llegó tarde el camión, el taxista me trató mal, pero la perspectiva de la gente que logró salir de esa situación, de ese hoyo, me parece que eso también hay que... ¿Cómo lograr que la gente, Víctor, tenga toda esta información? O sea, esto que está diciendo, que para combatir la percepción negativa, tengamos la información de la positiva de lo que se está haciendo en los diferentes rubros. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, es un replanteamiento de la política de comunicación. El uso de los medios públicos del Estado. El Estado tiene unos medios públicos que está subutilizando. Con las redes... Sí, y la concepción de la política, porque Pedro, Ismael, yo decía en un principio, un gobierno como este tiene que comunicar, contagiar el espíritu del cambio para que otros participen. Todo lo negativo que hay alrededor, ¿no? Si están hablando mal de ti, pues defiéndete, dicen. Bueno, pues qué gusto poder platicar con ustedes, maestro Sámano, maestro Carballo, bienvenido, maestro Chile. A tu primera participación con nosotros. Maestra Pineda. Señor Gabriela Isa, gracias por habernos acompañado un miércoles más de Mesa Redonda. Los esperamos el próximo miércoles. Por lo pronto, en este momento nos enlazamos a la Ciudad de México. Que tengan una linda tarde. Fórmula Tabasco presentó miércoles de Mesa Redonda. Los temas que interesan a la sociedad tabasqueña, analizados por los especialistas más destacados. Gracias por su preferencia.